Capítulo 99, volumen 3, 39, repercusiones incesantes. Con dificultad, me puse de pie. Regresando a la ventana, miré una vez más la morada del retorno del otoño. Después de un rato, más de una docena de figuras salieron lentamente de entre el humo y el polvo. Entrecerré los ojos, estudiando cuidadosamente. Por el paso y la disposición del monje vestido de gris que iba al frente, inmediatamente supe que era el gran maestro verdadera compasión. Los monjes detrás de él tenían todos pasos majestuosos y vigorosos. Aunque solo quedaban 12 de ellos, no había ni el más mínimo indicio de desaliento. Después de mucho tiempo, aún no había visto a Xiao Sunzi. Me tensé. Mis dos manos descansando sobre el alféizar de la ventana se apretaron, mis nudillos se pusieron blancos. Después de un rato, el polvo y el humo revuelto finalmente fueron dispersados por el viento otoñal. Solo entonces vi una figura vestida de azul parada con las manos a la espalda dentro de las ruinas. Las túnicas azules estaban salpicadas de sangre. A lo lejos, la sangre era tan hermosa como las flores de durazno, esparcidas por todas partes en la tela. Delante de él, una conflagración ardía alegremente, extendiéndose gradualmente a los edificios en ruinas y la vegetación circundante. En este momento, los guardias imperiales llegaron para apagar el fuego. De repente, la figura del hombre vestido de azul desapareció sin dejar rastro. Rápidamente frotando mis ojos, vi que su figura había reaparecido en otro lugar. Instantáneamente, antes de que pestañeara unas cuantas veces, apareció al pie de la torre en la que el príncipe de Yon y yo estábamos. En este momento, el gran maestro verdadera compasión y los monjes Shaolin aún estaban a algunas li de distancia. En este momento, Li Chi prácticamente estaba bailando una pequeña danza mientras se acercaba. Animadamente, dijo. Sui-Yun, fue gracias a ti que pudimos no solo obligar a la maestra del secta Fengyi a suicidarse, sino que también nos evitaste sufrir daños irreversibles. Este príncipe está verdaderamente sin palabras, verdaderamente sin palabras. Finalmente pude relajarme y giré la cabeza. Sonriendo, respondí. Todo esto fue gracias a las contribuciones del gran maestro verdadera compasión y los monjes mayores del templo Shaolin que pudimos asegurar la muerte de la maestra del secta Fengyi. Este sujeto solo utilizó tácticas de retraso para ganar unos días. Además, sin la confianza de Su Alteza Imperial en este sujeto, permitiéndome actuar por mi propia iniciativa ese día en el salón del Palacio de la Escarcha del Amanecer, mi estratagema no habría tenido éxito. Ahora, con la muerte de la maestra del secta Fengyi, será imposible que el secta Fengyi derroque a la dinastía. Este sujeto felicita a Su Alteza Imperial por eliminar el mayor peligro oculto de Daiyong. Su Alteza Imperial, por favor, vaya personalmente a saludar al gran maestro verdadera compasión para expresar su gratitud. En el futuro, Su Alteza Imperial necesitará el apoyo del templo Shaolin para estabilizar su posición en el Jianghu. Además, lidiar con el secta del Diablo de Northern requerirá un experto de alto nivel como el gran maestro verdadera compasión al mando. Ansioso por tomar acción y frotándose las manos, Li Chi habló, completamente alegre. Sui-Yun, no te preocupes. Este príncipe irá inmediatamente a saludar al gran maestro. Sin embargo, Sui-Yun, ¿no vas a ver al gran maestro? Este sujeto está a punto de colapsar. Respondí, sonriendo irónicamente. Si Su Alteza Imperial se compadece de mi condición, lo mejor sería permitir que este sujeto descanse. Li Chi me miró con preocupación. Al ver que mi expresión solo estaba un poco cansada, dijo aliviado. Sui-Yun, debes descansar adecuadamente. En el futuro, este príncipe aún tendrá que capturar a todos los que apoyan al secta Fengyi de una vez antes de reformar las leyes y disciplina de la corte. Estas son tareas complicadas. Este príncipe tendrá que depender de la ayuda de Sui-Yun. Sonreí ligeramente, pero no respondí. Había muchas cosas que debían ser manejadas en los próximos días. No era una tarea sencilla reformar las leyes y disciplina de la corte, especialmente mientras el emperador seguía vivo. Además, aunque el secta Fengyi había perdido su pilar central en Fan Huiyao, su fuerza cuidadosamente cultivada se había entrelazado con la corte de Yong. Esta fuerza no era fácil de tratar. Sin embargo, no necesitaba preocuparme por estos asuntos. Presumiblemente, Shiyu ya había hecho preparativos. Además, siempre habría más personas dispuestas a adornar la verdad en lugar de brindar ayuda en momentos de necesidad.
Observando la figura animada del príncipe de Yon mientras se alejaba, solté un suspiro suave, lágrimas cayendo por mi rostro. Desde que entré al servicio del príncipe de Yon, a menudo me he quedado en el precipicio entre la vida y la muerte, agotando todas mis habilidades y derramando sangre, sudor y lágrimas. Todo esto fue por hoy. En este momento, la sucesión del príncipe de Yon está asegurada. Habiendo perdido su posición como heredero aparente, el grave pecado de traición del príncipe heredero lo llevaría a una vida de prisión o a un suicidio forzado. La secta Fenji, actuando como cómplices, ya había perdido su antiguo esplendor. Contra los restos dispersos restantes, había estado haciendo preparativos desde hace mucho tiempo para lidiar con ellos. Se podría decir que me había vengado de mi odio doloroso. Si ese era el caso, para alguien con mi temperamento, ¿qué utilidad tenía la gloria, el esplendor, la riqueza y el rango? Mi venganza cumplida, era hora de retirarme. La ternura brotaba desde dentro, mientras pensaba en la princesa Changlei Rowland. En este momento, alguien abrió la puerta de la habitación. No me di la vuelta para mirar. Nadie más entraría de esa manera aparte de Xiao Xunzi. Como era de esperar, la voz femenina de Xiao Xunzi llegó ronca. Joven maestro, afortunadamente no fallé en mi misión. La maestra de la secta Fenji prendió fuego a su cuerpo, inmolándose. ¿Cómo están tus heridas? Pregunté suavemente. Aunque la maestra de la secta Fenji ha muerto, todavía hay algunos asuntos que necesito que manejes. Xiao Xunzi sonrió y respondió. Joven maestro, no te preocupes. Estas heridas no son nada. El gran maestro verdadera compasión prácticamente manejó, él solo, la mayoría de los ataques de la maestra de la secta Fenji. Por lo tanto, solo necesité armonizar mi chi. Además, he obtenido una cosecha sustancial luchando contra la maestra de la secta Fenji. Valió la pena sufrir estas heridas. El asunto que el joven maestro quiere que maneje es la persecución y ejecución de los miembros sobrevivientes de la secta Fenji. Girándome, declaré solemnemente. Ese día en el salón del Palacio de la Escarcha del Amanecer, aunque les di el antídoto, también hice un truco. Dentro de un mes, aquellos envenenados emitirán un olor único que solo un ave salvaje de la frontera sur puede oler. Una vez ordené a varios hombres entrenar a varias de estas aves. Como resultado, quiero que movilices el campamento secreto, utilizando esas aves para conocer los movimientos de los miembros sobrevivientes de la secta Fenji. Por ahora, no los molestes. Actualmente, para ocultar su paradero, definitivamente están utilizando bases ocultas que no se pueden encontrar fácilmente. Quiero información detallada sobre esas bases ocultas. Sin embargo, hay un asunto que debe hacerse. Quiero a Lianzhou. Este es un asunto que le había prometido a Don Ke. Joven maestro, al fin y al cabo, no es apropiado permitir que Don Ke se quede al lado del joven maestro. Expresó Xiao Xunzi, mirándome con preocupación. ¿Qué arreglos ha hecho el joven maestro para él? Suspirando, respondí. El odio en el corazón de Don Ke es más profundo que el mío. El asesinato de sus padres es absolutamente irreconciliable. La criada de la princesa de la corona estaba embarazada cuando la asesinaron. Si no fuera por la inteligencia de los espías infiltrados junto al príncipe de Yon por parte del príncipe de Yon, definitivamente no me habría dado cuenta de que la criada había sido asesinada. Ay, subestimé la locura de Lianzhou, sin prever que sería tan despiadada y cruel con una criada. ¿No viste una vez a Don Ke ofrecer sacrificios a su esposa e hijo en medio de la noche? Con ese tipo de odio amargo y arraigado, no digas que Don Ke no está dispuesto a dejar las cosas así, incluso yo no puedo dejar a Lianzhou impune. Si no fuera por mi fracaso al pensar esto de manera satisfactoria, Xu Chun probablemente no habría muerto y Don Ke no habría quedado completamente solo. Como resultado, quiero que lleves a Lianzhou a Don Ke, permitiéndole castigar a esa mujer como él quiera. Reflexionando, Xiao Xunzi observó. Solo que capturar a Lianzhou viva inevitablemente perturbará a los restos de la secta Fenji. Es probable que los planes del joven maestro se arruinen. Esos planes son solo los que hice en nombre de Su Alteza Imperial, el príncipe de Yon. Expliqué, sonriendo ligeramente. Su éxito no afectará la situación general. Sin embargo, sería una lástima si esas piezas de ajedrez útiles se destruyeran sin motivo. No podemos encargarnos directamente de este asunto. Sin embargo, lo que no podemos hacer, la unión bordada sí puede. Además,
Si queremos que la secta Fenji siga mis arreglos, tendremos que proporcionarles algo de miel. Además, a los ojos de esas mujeres, solo hay interés propio. Si se maneja adecuadamente, no solo no necesitaremos usar la fuerza, sino que también podremos adquirir un método para controlar la secta Fenji. Al ver que Xiao Zunzi comprendía un poco mis intenciones, le susurré algunas cosas. Mientras escuchaba, asintió con la cabeza, a veces incluso complementando sus propias opiniones e ideas. Después de que nuestra discusión hubiera llegado a su conclusión, regresamos a nuestra residencia temporal. Al llegar al pequeño patio, vi a Donkey mirando sin rumbo hacia la distancia. Me reí y dije: Donkey, estás ansioso por perseguir a Lianzhou, ¿no? Originalmente, creía que Donkey estaría distraído y soltaría una respuesta. ¿Quién podría haber esperado que inmediatamente volviera en sí? Respetuosamente, respondió: Ese día, joven maestro prometió a Donkey que me ayudarías a vengarme. Joven maestro definitivamente no fallará en cumplir su promesa. Donkey tendrá que depender de joven maestro para lograr mi venganza. Le di a Donkey una mirada de elogio. Ya he hecho los arreglos para este asunto. Dentro de 10 días, definitivamente verás a Lianzhou. Además, te entregaré a una Lianzhou completa e intacta, permitiéndote manejarla como desees. Sin embargo, cuando este asunto se resuelva, debes partir de Chang'an. ¿Tienes algún plan acaso? Si deseas convertirte en funcionario, haré los arreglos necesarios para ti. Aún así, es mejor que dejes temporalmente la capital. Si regresas en 5 o 6 años, entonces no habrá más problemas. Si no deseas convertirte en funcionario, te proporcionaré fondos sustanciales, suficientes para que pases el resto de tu vida en riqueza. ¿Cuáles son tus planes, si no te importa que pregunte? Pensándolo, Donkey respondió: Este humilde era originalmente un vago. Incluso si mi familia es vengada, no tengo un lugar al que llamar hogar. Si joven maestro no me descarta, este humilde desea quedarse y servir al lado de joven maestro. Aunque joven maestro cuenta con los servicios del señor Li y los asuntos de joven maestro solo pueden ser manejados por el señor Li, siempre habrá asuntos que serán demasiado insignificantes para que el señor Li los maneje. Este humilde entiende que no tengo la capacidad de manejar asuntos importantes, pero puedo encargarme de esos asuntos insignificantes. Me pregunto si joven maestro está dispuesto a aceptarme. Mi corazón se conmovió. De aquellos que me servían, Xiao Zunzi ocupaba la posición más destacada, rara vez podía alejarse de mi lado. Como resultado, no tenía deberes establecidos. Chen Chen era el responsable, en la práctica, de supervisar el campamento secreto. An Buji estaba a cargo de los negocios del pabellón de los secretos celestiales. Aunque los 8 operativos de élite eran todos individuos excelentes y talentosos, cada uno se había encargado de una sección de responsabilidades. Además, no tenía intención de enterrar sus talentos. En el futuro, sin importar dónde me estableciera, necesitaría un supervisor que pudiera encargarse de asuntos insignificantes. Este Donkey era un candidato adecuado. Además, aunque sabía que este hombre había guardado algunos secretos para sí mismo, si realmente hablábamos de secretos, los que Xiao Zunzi y yo llevábamos eran definitivamente mayores que los suyos. Con esto, parecía que valdría la pena tomar a Donkey completamente a mi servicio. Aunque lo aprobaba mentalmente, sonreí y dije: debes entender que si te conviertes en el supervisor encargado de mis asuntos externos, tendrás que reunirte con muchas personas conocedoras e inteligentes. ¿No tienes miedo de que tu identidad sea expuesta? Donkey en realidad sonrió y ripostó: ¿No dijo el joven maestro que después de 5 o 6 años, no sería un problema? Sorprendido, no pude evitar reír. De acuerdo, ya que estás dispuesto a servir, eso significa que estamos unidos por el destino. En el futuro, te trataré como un subordinado de confianza, para que nuestro encuentro no haya sido en vano. Donkey volvió a saludar. Antes, aunque su etiqueta era completa y totalmente presente, era la etiqueta de un súbdito. Ahora, el saludo que había realizado era el de un sirviente hacia su amo. Avancé y lo ayudé a levantarse. Aunque no entendía sus razones para quedarse a mi lado, mientras no me hiciera daño, no tenía intención de permitir que un subordinado tan capaz se marchara. De repente, las cejas de Xiao Zunzi se contrajeron.
susurró. El gran maestro verdadera compasión ha llegado. Tenía algunas dudas en mi corazón. En este momento, por derecho, el gran maestro verdadera compasión debería estar descansando. Más tarde esta noche, el príncipe de Yong iba a ofrecer un banquete para los expertos de los diversos sectores. ¿Por qué el gran maestro verdadera compasión vendría de repente e inesperadamente en este momento? Después de un rato, un guardaespaldas imperial entró a informar. Daren, el gran maestro verdadera compasión solicita una reunión. Hice un gesto hacia Xiaoxunzi y Don Ke. Ambos entendieron. Mientras Xiaoxunzi me apoyaba para dar la bienvenida al monje mayor, Don Ke se escondió en la habitación interior. Aunque el gran maestro verdadera compasión nunca había conocido a Don Ke antes, basándose en sus formidables sentidos, sería fácil para él notar el disfraz de Don Ke. Aunque las cosas se habían resuelto, todavía había algunas cosas que era mejor mantener en secreto. El gran maestro verdadera compasión ya había cambiado de ropa. Aunque sus heridas no eran leves y su tez estaba pálida, su expresión seguía siendo tan tranquila y sencilla como siempre. A paso rápido, me acerqué. Haciendo una reverencia, dije. Originalmente, debería haber ido a agradecer personalmente la invaluable ayuda del gran maestro. Sin embargo, la salud de Che siempre ha sido débil y no pudo hacerlo, lo que hizo que el gran maestro viniera personalmente. Gran maestro, por favor, no me culpes. Gran maestro verdadera compasión levantó la mirada y me miró. En la actualidad, Jianche estaba cerca de los 30 años de edad. Pero debido a su tez pálida, su falta de vello facial y su delicada y atractiva apariencia, el cabello en sus sienes ya estaba blanco como el polvo. Su frecuente enfermedad grababa mucho su mente y su cuerpo. Sin embargo, esta combinación de delicadeza y fragilidad hacía que pareciera aún más elegante, distinguido y talentoso, haciendo que su porte pareciera aún más natural y grácil. Sus ojos llevaban un frío profundo y sereno. Su mirada era tranquila y calmada. En comparación con su última reunión, Jianche parecía estar un poco más vigoroso y animado. No importaba cómo se le mirara, solo se podía sentir que este joven no era más que un personaje erudito y puro. Basándose en su apariencia, ¿quién podría saber que era un estratega malicioso y meticuloso? Gran maestro verdadera compasión suspiró interiormente. Las artes marciales del maestro del secta Fengyi eran ligeramente mejores que las suyas. Para expertos de su nivel, era posible ser derrotado, sin embargo, no era fácil matar. Incluso si colaborara con Jin Buji, incluso si fueran capaces de derrotar al maestro del secta Fengyi, ella aún podría escapar y huir fácilmente. Sin embargo, este débil y frágil erudito, con cuidado meticuloso, había utilizado estrategias crueles y encadenadas para forzar al maestro del secta Fengyi a caer en una situación en la que solo podía morir. En última instancia, esa heroína y mujer sin igual de una generación pereció dentro del palacio de caza del clan imperial. Esto fue suficiente para hacer temblar de miedo al gran maestro verdadera compasión. Justo ahora, había escuchado informes de su discípulo y había aprendido los detalles de lo sucedido. Este joven, en este momento crítico, había arriesgado su vida para salvar la crisis desesperada, pacificar la rebelión y rescatar la presencia imperial. Observando cuidadosamente la conducta de este hombre, las estrategias del hombre eran siniestras y cambiantes, capaces de penetrar en todos los rincones, generando un profundo temor en todos. Cuanto más entendía Jianche, más preocupado se volvía el gran maestro verdadera compasión. En el pasado, el maestro del secta Fengyi también era un personaje magnífico y destacado. Si no fuera por un error mal considerado, ¿cómo habría causado tantos problemas al mundo? La inteligencia y el conocimiento de este hombre eran mayores que los del maestro del secta Fengyi. En la actualidad, ahora que el príncipe de Yong era claramente el próximo soberano de Great Yong, este Jianche, como subordinado de confianza del príncipe de Yong, seguramente ejercería gran autoridad en el futuro. Si él también cometiera un error, inevitablemente causaría que el pueblo común se sumergiera en la miseria y el sufrimiento, haciendo que los ríos fluyeran con sangre. Fue por estos temores que el gran maestro verdadera compasión había venido a visitar personalmente a Jianche. Después de que ambas partes se saludaron adecuadamente, tomaron asiento. Recitando uno de los muchos nombres del Buda, el gran maestro verdadera compasión dijo: Benefactor Jian, tu ingenio no tiene límites. El maestro del secta Fengyi fue forzado a morir por autoinmolación.
Aunque este viejo hábito pudo contribuir con mis humildes esfuerzos, sin la planificación de Benefactor Jian, el maestro del secta Fengyi probablemente habría podido escapar y volver para atormentarnos. Ay, los estratagemas de Benefactor son excesivamente viciosos. En la actualidad, Benefactor es el subordinado de confianza y principal de Su Alteza Imperial. A tu lado te acompaña un experto como el hermano menor Li. Con un solo error, puedes hacer que innumerables inocentes sufran. Por lo tanto, te pido que Benefactor sea capaz de observar la voluntad de los cielos y dar al pueblo común la oportunidad de vivir en paz. ¿Podría Benefactor no culpar a este viejo hábito por sus exhortaciones verbosas? Inicialmente, no pude evitar sentir que este monje mayor estaba inevitablemente metiéndose en lo que no le importaba. Sin embargo, al ver los ojos graves y solemnes del gran maestro verdadera compasión, respondí solemnemente. Este joven comprende la naturaleza cíclica de la ley celestial y la inevitabilidad de la retribución. Estas están grabadas en el corazón de este joven. En el futuro, si hay errores o insuficiencias en mi conducta, le pido al gran maestro que me lo recuerde. El corazón del gran maestro verdadera compasión dio un salto. No me digas que este hombre está tratando de asegurarse de que no me centre simplemente en él, sino en todo el imperio. Si tuviera que preocuparme por su conducta en todo momento y tuviera que amonestarlo, ¿no significaría eso que le debería un favor a este hombre? Sin embargo, después de considerar cuidadosamente los asuntos, el gran maestro verdadera compasión pudo ver que la expresión de Jianche era completamente sincera. No pudo evitar pensar, bien, si este hombre es verdaderamente un personaje malvado y malicioso, su verdadera naturaleza se revelará más temprano que tarde. Además, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yon, es un gobernante iluminado. ¿Qué motivo tengo para dejarme consumir por temores infundados? Después de pensarlo, el gran maestro verdadera compasión no dijo nada más, solo pronunció algunas palabras ociosas antes de levantarse y partir. Mientras se disponía a partir, el gran maestro verdadera compasión miró agudamente en dirección a la habitación interior. Podía percibir vagamente que había alguien adentro. Sin embargo, la respiración de ese hombre era uniforme y sutil, claramente poseía una energía interna profunda y bastante única. Debido a este hombre oculto, la mente del gran maestro verdadera compasión no pudo evitar llevar preocupaciones privadas. Después de que el gran maestro verdadera compasión se marchó, con el rostro ceniciento, Xiao Sunzi dijo: Este viejo monje se atreve sorprendentemente a reprender al joven maestro, verdaderamente ridículo. ¿Desea el joven maestro enseñarle una lección? Sonreí indiferentemente y respondí: El sabio sabe que no sabe nada, pero el tonto cree que lo sabe todo. El gran maestro tiene un corazón y una mente misericordiosos. Esta es su ventaja. Además, este asunto es un recordatorio para nosotros. En este mundo, no hay nada que pueda permanecer oculto eternamente. En estos años, para obtener venganza, he cometido numerosas tareas crueles y despiadadas. Aunque no tengo arrepentimientos, inevitablemente habrá quienes me tengan un odio irreconciliable. Solo que esta vez, con el maestro del secto Fengyi, no sé cuántas personas se verán implicadas. Al provocar el resentimiento del mundo y causar temor en todos, parece que ya he caído en una situación peligrosa. Con esto, el asunto que discutimos debe ser resuelto rápidamente. Está bien, necesito pensar en los arreglos. No es necesario que te involucres. Ve a ocuparte del asunto de Lianzhou. Si este asunto no se resuelve, no podré descansar tranquilo. Xiao Sunzi escuchó en silencio mis palabras, su expresión se relajó gradualmente. El joven maestro habla con la verdad. Aunque el viejo monje fue grosero, los métodos de cultivo del corazón que le regaló al joven maestro son bastante útiles. Estos últimos días, después de practicarlos, la salud del joven maestro ha mejorado realmente. Considerando solo este asunto, no le haré las cosas difíciles. El cuarto día del 10º mes, la presencia imperial regresó a la capital. Sentado dentro de un carruaje acompañando al ejército, estaba tranquilo y relajado. Después de que el emperador Yong regresara a la capital, se desataría una enorme tormenta. Esto era completamente inevitable. Incluso si Li Yuan deseaba ser tibio, Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, definitivamente no estaría de acuerdo. Aunque los que rescataron a la presencia imperial fueron la familia Qin, sería razonable decir que la situación estaba bajo el control de Li Yuan.
Sin embargo, hubo algunos cambios en la situación inevitable y correcta debido a algunas razones sutiles. Primero, aunque Qin Shi había muerto a manos de Lianzhou, si no fuera por la decisión de Li Yuan de comprometerlos, no habría llevado a los resultados de hoy. Aunque Qin Yong había rescatado a la presencia imperial, todos sabían que las personas que habían transmitido el edicto secreto del emperador eran subordinados del príncipe de Yong. Con esto, el príncipe de Yong no solo contribuyó a la pacificación de la rebelión, sino que también era un candidato completamente digno como heredero aparente. Combinado con su prestigio habitual, ya había superado por completo el poder y el prestigio de Li Yuan. Además de todo esto, el príncipe de Yong había asumido los mayores riesgos. Como resultado, el manejo de las consecuencias absolutamente no podía pasar por alto su participación. Sin embargo, el príncipe de Yong ya había hecho preparativos para los asuntos dentro de la capital, aliviándome de preocupaciones. Antes de rescatar a la presencia imperial en el Palacio de la Caza, el príncipe de Yong había enviado a guardias imperiales de confianza para entregar una carta a Shiyu en la capital. Al recibir la carta, Shiyu hizo arreglos cuidadosos y meticulosos, monitoreando constantemente a todos los ministros importantes de la corte. Aunque ni Wei Guan ni Zheng Xia, responsables del gobierno y la defensa de la capital, eran personas comunes, ¿cómo eran los muchos años de gestión del príncipe de Yong típicos? Además, en estos últimos años, el príncipe de Yong había extendido su influencia, controlando secretamente a la mayoría de los funcionarios de bajo nivel. Aunque no podía controlar la corte, era bastante fácil para él llevar a cabo una operación de vigilancia de este tipo. Además, Shiyu había manejado los asuntos del príncipe de Yong en Chang'an durante muchos años. Como resultado, Shiyu pudo cortar por completo las comunicaciones entre el Palacio de la Caza y Chang'an. Mientras el Palacio de la Caza estaba envuelto en una lucha a vida o muerte, Chang'an permanecía tranquilo. Después de que los discípulos del secta Fengyi escaparon, no es que no estuvieran interesados en enviar un mensaje a Chang'an, simplemente no se atrevieron a arriesgar sus vidas yendo a Chang'an. Como resultado, los mensajeros que enviaron eran solo discípulos normales. Todos ellos fueron capturados o asesinados por Shiyu. Después de que el maestro del secta Fengyi fue asesinado, el príncipe de Yong envió hombres de regreso a Chang'an para informar la situación a Shiyu. Con esta noticia, Shiyu aumentó su vigilancia, sin atreverse a bajar la guardia. Además, el secta Fengyi tenía muchos cómplices dentro de la corte. Además, toda la corte estaba llena de estudiantes y viejos amigos de Wei Guan. Si algo imprevisto ocurriera antes de que el emperador y el príncipe de Yong regresaran a la capital, los cimientos de Great Yong probablemente se verían sacudidos. En consecuencia, Shiyu buscó decididamente a Zheng Xia. Zheng Xia siempre había sido honesto y directo. Aunque las calificaciones y el puesto de Wei Guan estaban por encima de los de Zheng Xia era el apoyo principal del emperador Yong. Cuando Zheng Xia vio el edicto secreto del emperador y el mensaje escrito a mano del príncipe de Yong, hizo varias preguntas cuidadosas antes de creer las palabras de Shiyu. La conducta de Zheng Xia fue extremadamente decisiva, cooperando de inmediato con Shiyu para poner a Wei Guan bajo arresto domiciliario antes de tomar fácilmente el control de la situación en Chang'an. Con la aparición de Zheng Xia, los funcionarios civiles en la corte temblaron mientras seguían órdenes. En cuanto a los funcionarios militares, aunque pertenecían a diferentes facciones, entendieron que Zheng Xia y Shiyu representaban las órdenes del emperador y el príncipe de Yong, y no se atrevieron a desobedecer. En cuanto a los subordinados del príncipe de Qi, 1, siempre habían estado en desventaja, mientras que 2, no habían recibido ninguna orden del príncipe de Qi. Como resultado, aceptaron tácitamente todo lo que ocurrió. Todos estaban esperando los enormes cambios que ocurrirían cuando el emperador Yong regresara a la capital. Se estaba gestando una tormenta. Capítulo 100, volumen 3, 40, Misericordia sincera, enemistad desaparecida. El 9º día del 10º mes del 25º año de la era Bubei de la Gran Yong, el emperador acusó al príncipe heredero de traición, emitiendo un edicto ordenando su suicidio. El difunto príncipe heredero fue enterrado con ritos propios de un príncipe, pero no se le permitió ser enterrado en las tumbas dinásticas. Se le otorgó póstumamente el título de Li, que significa tiránico. Registros dinásticos de la Gran Yong, biografía del príncipe de Li. El 5º día del 10º mes, mientras el emperador Yong regresaba de su viaje, Chang'an ya había sido pacificado.
Después de discusiones entre Zhenxia y Shiyu, ambos decidieron ocultar lo sucedido. Como resultado, aunque el sentimiento popular en Chang'an era de gran ansiedad, nadie sabía de los tumultuosos eventos que habían ocurrido en el Palacio de la Caza. El sexto día del 10º mes, Zhenxia lideró a varios guardias imperiales y se apresuró a tener una audiencia con el emperador. Mientras Zhenxia se reunía en secreto con el emperador Yong, yo ya estaba preparado desde hace mucho tiempo. Aunque no podía saber de qué estaban hablando, sabía que Zhenxia no sería confuso. Solo cuando Zhenxia entró en la tienda del emperador Yong y notó que el emperador Yong estaba sano y salvo, se relajó. Después de que Zhenxia terminó de hacer una reverencia, Li Yuan explicó todo lo que había sucedido. Li Yuan confiaba en Zhenxia implícitamente, contándole a Zhenxia todos los detalles que conocía. Al escuchar todo lo que había ocurrido, Zhenxia quedó atónito. Sin embargo, siempre había sido hábil con su resolución y decisión. Después de calmarse, preguntó: Su Majestad Imperial, ¿cuáles son sus intenciones? También estamos extremadamente angustiados. explicó Li Yuan en angustia. Tanto el príncipe heredero como el príncipe de Yong son nuestros hijos. Naturalmente, no deseamos que un hermano mate a otro hermano. Sin embargo, esta vez, el príncipe de Yong casi pierde la vida, mientras que nosotros también estuvimos a punto de ser asesinados. No funcionará si no investigamos esto y castigamos severamente a los culpables. Sin embargo, que el príncipe heredero esté así, también es nuestra culpa. Además, la emperatriz intentó ahorcarse una vez. Aunque fue salvada por sus criadas, ya está en las puertas de la muerte. Después de haber estado casados durante muchos años, no podemos endurecer nuestro corazón. Además, también está el príncipe de Qi. Este niño también valora mucho la camaradería. Esta es su virtud y también su defecto. En este momento, está implicado en este asunto. Independientemente de lo que suceda, debe ser castigado. La única pregunta es la severidad. Su temperamento es tan terco. Nos preocupa que el príncipe de Yong lo ponga bajo arresto domiciliario o lo degrade a un plebeyo por su enojo. ¿No nos dejaría esto en una situación difícil? Y luego está el primer ministro Wei. Al escuchar sus informes de que no ha causado alboroto, parece que realmente no tenía idea de la rebelión. Sin embargo, sería demasiado escandaloso si el crimen de traición no se castiga con exterminios familiares. Señor Zheng, por favor, ayúdenos a pensar. ¿Cómo se debe manejar todo esto? Con una expresión solemne en su rostro, Zhenxia respondió: Su Majestad Imperial, en este momento, en la opinión de este sujeto, no importa cómo se manejen estos asuntos. Lo más importante es la relación padre e hijo entre Su Majestad Imperial y Su Alteza Imperial, el Príncipe de Yong. La mente de Li Yuan tembló de sorpresa. Después de todo, había sido emperador durante muchos años. También había pensado en su relación, aunque en el fondo de su mente. Sin embargo, todavía no estaba preparado para las palabras directas de Zhenxia. No pudo evitar fruncir el ceño hacia Zhenxia. Sin un ápice de miedo, Zhenxia continuó: La bondad de Su Majestad Imperial hacia este humilde súbdito es tan pesada como una montaña. Si no fuera por Su Majestad Imperial y el Imperio, este humilde súbdito nunca pronunciaría palabras tan impropias. Si Su Majestad Imperial está dispuesto a escuchar las palabras de este humilde súbdito, incluso si este humilde súbdito debe ser ejecutado, soportará tal dificultad con gusto. Después de dudar, Li Yuan permitió: Señor Zheng, habla. Sabemos muy bien tu lealtad y devoción. Su Majestad Imperial, en este momento, ya es imposible evitar que el príncipe de Yong suceda al trono. observó Zhenxia, temblando. El príncipe heredero conspiró traición y se rebeló. Por derecho, debería ser depuesto. Los logros del príncipe de Yong son incomparables en la fundación de nuestro gran Yong, y también es el mayor de los príncipes restantes. Esta vez, sin importar lo que Su Majestad Imperial tenga en mente, la posición de heredero aparente ya le pertenece al príncipe de Yong. Antes, para proteger al príncipe heredero, Su Majestad Imperial había reprimido al príncipe de Yong. Sería difícil para el príncipe de Yong no albergar resentimiento.
Actualmente, incluso si el príncipe de Yong aprovecha la oportunidad para tomar el trono, no habrá nadie que se oponga de manera resuelta. Para los súbditos, la lealtad y devoción a Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, es lo mismo que la lealtad y devoción a Su Majestad Imperial. Pero si esto llegara a suceder, Su Majestad Imperial se encontraría en una situación extremadamente incómoda. Si Su Majestad Imperial castiga personalmente al príncipe heredero y compañía, inevitablemente llevará a la insatisfacción del príncipe de Yong. Si el príncipe de Yong guarda rencor, incluso si Su Majestad Imperial logra preservar al príncipe heredero y al príncipe de Qi por ahora, una vez que Su Majestad Imperial fallezca, ¿quién sabe qué hará el príncipe de Yong ese día? Si este asunto se le entrega al príncipe de Yong para que lo maneje y Su Majestad Imperial expresa su opinión, entonces el príncipe de Yong definitivamente se preocupará por los pensamientos de Su Majestad Imperial. Cuando llegue el momento, Su Majestad Imperial definitivamente logrará sus deseos y eliminará el distanciamiento entre Su Majestad Imperial y el príncipe de Yong. Li Yuan bajó la cabeza y consideró durante mucho tiempo. Luego, se levantó y saludó a Zhen Xia. Alarmado, Zhen Xia se apartó rápidamente, diciendo: Su Majestad Imperial, ¿qué está haciendo? Este humilde súbdito no puede soportar recibir tal cortesía. Satisfecho, Li Yuan respondió: Las sabias palabras del señor Zhen pueden ser amargas, pero se pronuncian en nombre de mi familia Li. Si en el futuro, la relación padre e hijo entre nosotros y el príncipe de Yong se normaliza, se podrán preservar las vidas del príncipe heredero y el príncipe de Yong. Entonces todo será resultado de las contribuciones del Señor. Zhen Xia se disculpó pronta y repetidamente por las ofensas. Li Yuan sonrió y continuó: Nosotros y el señor Zhen hemos sido señor y vasallo durante muchos años. No es necesario ser tan cliché y excesivamente cortés. Además, aunque nos equivocamos en algunas personas, no nos equivocamos contigo, señor Zhen. Sabemos que hablas francamente en la reprimenda considerando nuestras necesidades. Sin embargo, hay algunos asuntos en los que necesitamos que nos ayudes a tomar una decisión. Dime, ¿qué debemos hacer en el futuro? Zhen Xia preguntó: ¿Su Majestad Imperial está decidido a preservar la vida del príncipe heredero? Con cierta vacilación, Li Yuan respondió: Aunque el príncipe heredero es un degenerado, después de todo, es nuestro hijo. Realmente no podemos soportar ponerlo a muerte. Zhen Xia continuó preguntando: Entonces, ¿qué hay de la Alteza Imperial, el príncipe de Qi? Li Yuan respondió resueltamente: Aunque Xianer estaba demasiado apegado a la camaradería y no es adecuado para suceder al trono imperial, realmente valoramos a este hijo. No podemos permitir que Xier le haga daño. Si ese es el caso, respondió Zhen Xia solemnemente, entonces, Su Majestad Imperial no debe proteger al príncipe heredero, de lo contrario será perjudicial para el príncipe de Qi. con asombro, Li Yuan preguntó: ¿Cómo es eso? Su Majestad Imperial, considerando sus logros políticos y militares, el príncipe de Qi no puede compararse con el príncipe de Yong. respondió Zhen Xia. Considerando la edad, es más joven que el príncipe de Yong. Como resultado, sin la presencia del príncipe heredero, entonces el príncipe de Qi tendrá la oportunidad de convertirse en un general y un súbdito. Sin embargo, si el príncipe heredero sigue vivo, entonces pase lo que pase, al final, el príncipe heredero es el hijo mayor y engendrado por la esposa de Su Majestad Imperial. Juntos, el príncipe heredero y el príncipe de Qi tendrán la posibilidad de rebelarse. Como resultado, si Su Majestad Imperial protegiera al príncipe heredero, incluso si Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, estuviera de acuerdo a regañadientes, siempre desconfiaría del príncipe de Qi. Cuando llegue el momento, si alguien siembra discordia, el príncipe de Qi morirá tarde o temprano a manos del príncipe de Yong. En ese momento, el deseo de Su Majestad Imperial de preservar a ambos hijos asegurará que ninguno sea preservado. Sin embargo, si Su Majestad Imperial abandonara al príncipe heredero, entonces sería imposible que Su Alteza Imperial, el príncipe de Qi, ponga en peligro la sucesión del príncipe de Yong. Con eso, la relación entre señor y vasallo será pacífica. Después de permanecer en silencio durante algún tiempo, Li Yuan dijo: El señor Zhen habla la verdad.
Dado que ese es el caso, entonces solo podemos ignorar el destino de ese hijo desobediente. Esto es solo por consideraciones personales. Continuó Zheng Xia. Desde un punto de vista legal, el príncipe heredero se rebeló en un intento de forzar a su majestad imperial a abdicar y sedujo a su majestad imperial, la emperatriz, a abandonar la conducta virtuosa. Estos comportamientos y conductas desobedientes son una falla hacia su padre y su señor. También persiguió e intentó matar a su hermano menor. Esto es fallar en su deber como hermano mayor. ¿Cómo se le puede perdonar por tales pecados? Su Majestad Imperial tiene la intención de que la dinastía perdure a través de los siglos. Si las generaciones futuras no son advertidas de las consecuencias de tal comportamiento, todos imitarán al príncipe heredero. ¿No aseguraría esto que el clan Imperial esté siempre envuelto en luchas internas? Al escuchar esto, Li Yuan se asustó profundamente. Él reconoció. Las palabras de Zheng Xia son verdaderamente la lógica del mundo. Bien, estamos resueltos a obligar al príncipe heredero a cometer suicidio. Por derecho, la emperatriz también debería cometer suicidio. Sin embargo, recordando los años como pareja casada, ella será degradada a plebeya, permitiéndole vivir y morir como desee. En cuanto al príncipe de Qi, lo entregaremos al príncipe de Yong para que lo castigue. Zheng Xia declaró solemnemente. Su Majestad Imperial es sabia. Estos castigos no solo advertirán a las futuras generaciones, sino que también asegurarán que el príncipe de Yong lo acepte de todo corazón. Además, el príncipe de Qi no será castigado en exceso por el príncipe de Yong. Con la mente clara y sobria, Li Yuan agregó. El castigo para la familia del príncipe heredero ya ha sido manejado. Que todo esto se convierta en costumbre. Hay otro asunto. Después de que hayamos regresado a la capital, deseo nombrar a la dama Shang como emperatriz. ¿Qué piensa el señor Zheng? Al principio, Zheng Xia se sorprendió por esta decisión repentina antes de que rápidamente recobrara el sentido. Su Majestad Imperial es sabia. Esto es todo lo que debería ser. El señor y el vasallo intercambiaron miradas y sonrieron, habiendo llegado a un entendimiento mutuo tácito. Zheng Xia entendió que ungir a la noble consorte Shang como emperatriz era una decisión verdaderamente sabia. En este momento, estaba muy claro que Li Yuan aún necesitaba sentarse en el trono imperial durante un periodo de tiempo. Sería problemático sin alguien supervisando el harén. Además, en el futuro, cuando el príncipe de Yong ascendiera al trono, también necesitaría una emperatriz viuda para mostrar piedad filial. Ahora que la dama Dou ya había sido destronada, con la muerte de la madre biológica del príncipe de Yong hace mucho tiempo, y la noble consorte Ji como rebelde, solo las noble consortes Shang y Yan tenían las calificaciones y la antigüedad para convertirse en emperatriz. Sin embargo, con la participación del príncipe de Qi en la rebelión, la noble consorte Yan naturalmente también perdió las calificaciones para convertirse en emperatriz. En cuanto a la noble consorte Shang, su estatus era respetable y prestigioso. Además, la princesa Changle también había contribuido en gran medida a pacificar la rebelión. Como madre biológica de la princesa Changle, sería lógico que la noble consorte Shang se convirtiera en la nueva emperatriz. Además, la parte más inteligente de esta elección era que la noble consorte Shang no tenía hijos vivos y no afectaría la posición del príncipe de Yong como heredero aparente. Como resultado, ella podría servir adecuadamente como un modelo maternal para toda la nación. El hecho de que Li Yuan considerara todo esto representaba que ya estaba pavimentando el camino para que el príncipe de Yong ascendiera al trono. Además, esto también representaba que Li Yuan ya no tenía miedo de su segundo hijo. Como súbdito, Zheng Xia naturalmente estaba feliz. Además, este tipo de asunto no podía ser revelado abiertamente, solo insinuado. Por eso, el señor y el vasallo intercambiaron miradas y sonrieron. Después de un tiempo, el emperador Yong habló, algo vacilante. Zheng Xia, ¿cómo ves el profundo amor que la princesa Changle siente por Jian Che? Zheng Xia preguntó con cautela. ¿Cuáles son las intenciones de Su Majestad Imperial y Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong? Con insatisfacción, Li Yuan respondió. Xier vino a vernos en privado, buscando que comprometiéramos a la princesa Changle con Jian Che. Sin embargo, al ver la mente maquinadora y la mala salud de Jian Che, no es una buena pareja para Changle. Como resultado,
Ya hemos rechazado la propuesta. Sin embargo, Jianche ha contribuido tanto. Si continuamos rechazándolo, es probable que lo decepcionemos. Después de pensarlo, Zheng Xia aconsejó. No importa cómo vea este asunto este sujeto. Por un lado, Jianche fue una vez un súbdito de Chu del Sur, mientras que la princesa fue una vez la reina de Chu del Sur. Es acorde con la etiqueta adecuada que su majestad imperial decline comprometerlos. Por otro lado, sin embargo, Jianche es actualmente un súbdito de Gran Yong y ha contribuido enormemente a la pacificación de esta rebelión, mientras que la princesa es la amada hija de su majestad imperial, con un alto y respetado estatus. Sería comprensible que un súbdito meritorio se case con una princesa. Todo esto dependerá de las intenciones de su majestad imperial. Si la salud de Jianche fuera mejor, no sería nada para nosotros casarlos. Reflexionó Li Yuan después de pensarlo. Sin embargo, en la actualidad, no podemos evitar preocuparnos. Dejemos este asunto de lado por ahora. Viendo que se estaba haciendo tarde y Li Yuan estaba un poco cansado, Zheng Xia declaró. Su majestad imperial, dado que todo ya ha sido discutido apropiadamente, entonces su majestad imperial debería descansar. Ya hemos tomado una decisión. Dijo Li Yuan, sonriendo. En el futuro, todos los asuntos importantes del gobierno serán manejados por el príncipe de Yong. Queremos pasar unos años en comodidad. Señor, no se vaya todavía. Redacte un edicto para nosotros antes de ir a descansar. El 7º día del 10º mes, Li Yuan regresó a la capital, emitiendo 3 edictos sucesivamente. Primero, ordenó al príncipe heredero que se suicidara, otorgándole el título póstumo de Li, que significa tiránico, mientras que la emperatriz fue degradada a plebeya. Segundo, el príncipe de Yong fue ungido como príncipe heredero con deberes de supervisión sobre los asuntos de Estado. Tercero y último, Li Yuan nombró a la noble consorte Zhang Sun como emperatriz, eligiendo un día para celebrar la ceremonia. Además, por sus contribuciones, la princesa Changle recibió 10.000 hogares como ingreso y se le otorgó el título de princesa de Ning. Se construyó una residencia especialmente para ella. Las acciones rápidas y decisivas del emperador Yong sorprendieron a muchas personas. La corte creía que el príncipe de Yong había aprovechado la oportunidad para chantajear al emperador o que Li Yuan se había asustado y había perdido interés en los asuntos de Estado. Nadie sabía que todo esto era resultado de las palabras del asistente del palacio Zheng Xia. Después de que el príncipe de Yong tomó el control del gobierno, comenzó lo que se conoció en la historia como el incidente traidor del príncipe de Li. Comenzó una purga a gran escala. Numerosos altos funcionarios y personajes distinguidos culpables de estar involucrados en la rebelión del antiguo príncipe heredero fueron encarcelados. Además de estas personas, el número total de implicados era innumerable. Por un tiempo corto, toda la corte estaba llena de temor y preocupación. Solo unos pocos individuos se dieron cuenta de que la purga del príncipe de Yong estaba bien controlada. La mayoría de los ministros de la corte implicados provenían de poderosas familias aristocráticas locales. Aunque estas familias habían hecho contribuciones significativas a la fundación de Great Yong, ahora gobernaban sobre sus territorios, apoderándose de tierras e incluso llegando al extremo de construir un ejército privado. Débilmente, se podía discernir que estaban estableciendo regímenes independientes. Esta vez, el príncipe de Yong estaba aprovechando la oportunidad brindada por la rebelión del antiguo príncipe heredero para emplear a los soldados bajo su mando para prácticamente destruir por completo estas familias. Emplearon métodos sutiles y evidentes, aniquilando o encarcelando con frecuencia a miembros de esas familias aristocráticas. Después de todo, estas familias no podían evitar tener algún vínculo con la secta Fengyi y Wei Guan. En cuanto a los miembros de las ramas secundarias de las familias y los plebeyos que se habían unido a las familias, el príncipe de Yong no los acusaba ni castigaba ligeramente. Después de haber pasado por la guerra entre la Unión Bordada y la secta Fengyi, muchas de estas familias aristocráticas ya habían sido masacradas. Ahora que el príncipe de Yong estaba aprovechando el propósito nominal de investigar la traición del antiguo príncipe heredero, dejaba a estas familias temblando como cigarras en el frío del invierno. Ninguna de ellas se atrevía a asomar la cabeza, permitiendo que el príncipe de Yong las derrotara a su vez. En un mes, la corte de Great Yong tenía un aspecto completamente nuevo.
Muy rápidamente, la administración del príncipe de Yong en Great Yong pudo volver a la operación normal con los funcionarios traídos de Youzhou por Shiyu y aquellos funcionarios de rango inferior dispuestos a trabajar. Con sangre, el polvo sobre la corte de Great Yong fue lavado. Dentro de todo esto, había un tipo de funcionarios de la corte que fueron los primeros en ser purgados. Las hijas o esposas de estos funcionarios tenían relaciones con la secta Fengyi. El castigo más leve era la degradación. Un poco más severo era el despido. Había aquellos que fueron enviados a los terrenos de ejecución. Muchas de las discípulas de la secta Fengyi eran originalmente jóvenes de familias importantes. La mayoría de ellas ingresaron a la secta Fengyi para mejorar su estatus y posición. Como resultado, la mayoría de ellas cortaron por completo sus lazos con la secta Fengyi. Si estas mujeres podían recibir la protección de sus padres y hermanos, entonces podrían pasar el resto de sus vidas en paz. Aunque algunas esposas e hijas fueron abandonadas, en general, la mayoría de ellas pudieron comenzar de nuevo. Pero si las mujeres provenían de hogares empobrecidos y pudieron casarse con familias distinguidas o aristocráticas debido a la secta Fengyi, sus destinos eran bastante miserables. Fueron divorciadas por sus esposos o completamente ignoradas. Sin embargo, con la aparición del cuchillo del carnicero, sus llantos miserables y resentidos fueron completamente cubiertos por la purga sangrienta. En realidad, el príncipe de Yong no era tan despiadado y despiadado. Había algunos funcionarios que eran parte de la facción del príncipe heredero o estudiantes de Wei Wan. Siempre y cuando no hubiera pruebas claras de su complicidad o participación en la rebelión, y poseyeran habilidad y talento, no serían purgados. Bajo las purgas guiadas por el príncipe de Yong, la única fuerza que escapó de las purgas fue el ejército. El príncipe de Yong había emitido la orden de que los oficiales y soldados de Great Yong habían hecho contribuciones heroicas en nombre del Estado. Como tal, el príncipe de Yong prohibió que la purga afectara al ejército. Incluso si descubría que algunos de los generales tenían relaciones íntimas con la secta Fengyi, siempre y cuando escribieran una carta de arrepentimiento detallada, serían absueltos. Como resultado, la purga del príncipe de Yong no puso en peligro los cimientos de Great Yong, y en cambio aumentó la fuerza de su ejército, ya que muchos jóvenes de familias aristocráticas y miembros del Jianghu se unieron al ejército para evitar ser implicados. Después de que la crisis hubiera pasado, el ejército de Great Yong se fortaleció significativamente. El 9º día del 10º mes, Zheng Xia llevó una botella de vino envenenado, un paño de damasco blanco y una daga al salón del Palacio de la Paz de Brocado donde el príncipe heredero estaba bajo arresto domiciliario. Esta era la segunda vez que el príncipe heredero era encarcelado aquí. La última vez, aunque Lian también estaba aprensivo, con la ayuda secreta de Wei Jin, así como la ayuda de la secta Fengyi, Lu Jinzong y compañía, sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, esta vez, Lian no tenía ningún apoyo en que apoyarse. Encerrado dentro del salón del palacio, no podía comer ni beber. Ya estaba en su último aliento. Justo cuando Zheng Xia estaba a punto de entrar al salón del palacio, de repente vio a un grupo de personas acercándose. Según el carácter bordado en la linterna que llevaban, eran de la casa del príncipe de Yong. A medida que se acercaban, Zheng Xia vio que Jianche estaba a la cabeza. Detrás de él, en atención, estaba Lis Chan. Lo rodeaba un anillo de guardias imperiales. La seguridad era extremadamente estricta. Avanzando, Jianche saludó a Zheng Xia y dijo: «Por orden de Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, este humilde funcionario ha venido a despedir al príncipe heredero. Por favor, permítalo, señor asistente del palacio». Zheng Xia frunció el ceño. Esto va en contra de los ritos adecuados. ¿Tienes el edicto del emperador? Un destello de intención asesina brilló en los ojos de Jianche. Susurró: «Señor del palacio, no hay daño en que este humilde oficial diga la verdad. Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, no sabe que he venido. He utilizado el colgante dorado de Su Alteza Imperial para engañar a la Guardia Imperial y a la Guardia del Palacio Imperial y llegar aquí. Esta vez, debo ver al príncipe heredero. Si el señor del palacio no lo permite, entonces Jianche solo puede forzar mi entrada». Al escuchar las palabras de Jianche, Zheng Xia se sorprendió enormemente. Estudió cuidadosamente a Jianche, viendo la disposición de morir en lugar de ceder en los ojos de Jianche. Aunque Zheng Xia cumplía escrupulosamente con la etiqueta adecuada, no era un hombre completamente obstinado.
Podría ser que este hombre hubiera ayudado al príncipe de Yong a forzar al príncipe heredero porque tenía un odio irreconciliable hacia él. La astucia y la malicia de este hombre eran sagaces. Si estoy decidido a rechazar su solicitud y él alberga resentimiento, inevitablemente dará lugar a futuros desastres. Estaría bien si busca hacerme daño, pero en caso de que este hombre busque sembrar discordia entre el emperador y el príncipe de Yong, entonces sería mi pecado. Pensando en esto, Zhen Xia dijo: Dado que has venido por orden de Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, este oficial puede permitir tu presencia. Mayor Jian, entra con este oficial. Mostrando una pizca de alegría en su rostro, Jianche hizo un gesto para que los guardias imperiales se quedaran afuera. Acompañado solo por Xiao Xunzi, Jianche siguió a Zhen Xia hacia adentro. Originalmente, Zhen Xia tenía 2 eunucos que conocían artes marciales a su lado para protegerse contra la negativa del príncipe heredero a suicidarse. Ahora, al ver que la situación había llegado a tal estado, para evitar que estos eunucos vieran algo que no debían ver, Zhen Xia los hizo esperar afuera también. Los 3 entraron en la sala del Palacio de la Paz de Brocado. Dentro, vieron a Lian acurrucado y temblando en la cama. Zhen Xia no pudo evitar suspirar suavemente, mientras que el rostro de Jianche estaba impasible. Después de que Zhen Xia leyó el edicto, Xiao Xunzi trajo la bandeja que había tomado de los eunucos y se acercó, colocando la botella de vino envenenado, el paño de damasco blanco y el puñal sobre la mesa. Lian solo soltó un grito miserable mientras retrocedía. Como se esperaba, no estaba dispuesto a suicidarse. Acercándome a él, susurré: Su Alteza Imperial, el príncipe heredero, ¿recuerda a Liu Piaoxiang de Chu del Sur? Los ojos de Lian estaban llenos de confusión. Solo pasó un tiempo antes de que respondiera. Lo recordamos. Una vez tuvimos la fortuna de copular con ella. ¿No la envió Liang Wan de vuelta hace mucho tiempo? Yang Daren, por favor, intercede por nosotros ante nuestro segundo hermano. Si se nos perdona la vida, estamos dispuestos a pasar el resto de nuestra vida en prisión o irnos de casa y convertirnos en monje. Sentí la sangre y el chi hervir en mi pecho. ¿Quién podría haber esperado que Liang Wan todavía lograra engañarme ese día? Así que el verdadero asesino que mató a Piaoxiang fue ella. En cuanto a este Lian, aunque fue él quien causó su muerte, no era el asesino. Sin embargo, cuanto más reflexionaba, más resentimiento sentía. Si no fuera por su lujuria, si no fuera por el deseo de Liang Wan de asegurarse de que su identidad permaneciera en secreto, ¿cómo podría haber sido asesinada Piaoxiang? Al llegar a esta conclusión, me volví para mirar a Xiao Xunzi. Dije: Su Alteza Imperial, el príncipe heredero, no está dispuesto a partir. Ayúdenlo. Xiao Xunzi miró a Zhen Xia. De paso, tomó la botella de vino envenenado, se acercó y agarró a Lian. Con facilidad, obligó a Lian a beber todo el veneno. Muy rápidamente, Lian dejó de respirar, su tez se volvió morada, con expresiones de desafío y remordimiento en su rostro. Nadie sabría de qué se arrepentía. Solo sentí un vacío por dentro. Después de vengar a Piaoxiang, sorprendentemente me sentí perdido sobre qué hacer a continuación. En ese momento, Zhen Xia habló significativamente. Jian Daren, el pasado es pasado, mientras que el futuro aún puede ser moldeado. ¿Entiendes? Miré a Zhen Xia. Avanzando, le saludé, diciendo: Zhen Daren, no te preocupes. Aunque Che tiene algunos motivos egoístas, nunca he buscado incitar a Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, a ignorar la relación entre hermanos. Solo que el príncipe heredero era culpable de crímenes monstruosos, por lo tanto, Che tuvo que despedir personalmente a mi enemigo. Aunque Zhen Xia solo escuchó las pocas palabras de lo que dije, pudo distinguir lo que era verdad y lo que no lo era. Sin embargo, también sabía que lo que se había hecho hoy no se podía deshacer. No tenía sentido que él se entrometiera, era suficiente con advertir a este joven que no causara daño a la situación por venganza personal. Justo cuando los 3 estaban a punto de partir, se escuchó un alboroto desde afuera. Al llegar afuera, descubrieron al príncipe de Yong apresurándose hacia ellos. Después de ver a Zhen Xia y Jianche, la expresión facial de Li Qi se relajó y dijo: Zhen Daren, este príncipe envió a Jian Daren para despedir al príncipe heredero y agotar el último de nuestro afecto fraternal. Zhen Daren, por favor, no se ofenda. Zhen Xia no pudo evitar encontrar todo esto un poco ridículo.
Sin embargo, sabía mejor que revelar todo esto, solo respondió. Esto es normal. ¿Por qué este humilde tomaría ofensa? Su Majestad Imperial todavía está esperando el informe de este humilde. Su Alteza Imperial, por favor. Una vez que Zenxia se había ido, el príncipe de Yon se acercó y miró ferozmente a Jianche. Li Chi dijo. Shuiyun, eres verdaderamente muy atrevido, teniendo la insolencia de falsificar mi orden. Habrá un ajuste de cuentas cuando regresemos. Luego susurró. Shuiyun, para que tengas algo en mente, ¿por qué no le dijiste esto al príncipe? Eres verdaderamente, ¡ay! Sintiendo como el calor invade mi cuerpo, aparté la cabeza, ocultando las lágrimas que caían de mis ojos. En un susurro bajo, respondí. Este humilde no se atrevió a permitir que mi egoísmo dañara los intereses de Su Alteza Imperial. El amor y la protección de Su Alteza Imperial me conmueven hasta las lágrimas. En el futuro, no me atrevo a ocultar nada a Su Alteza Imperial. Li Chi suspiró. Vamos. Si no fuera porque Xiao Yuanfeng te vio entrar al palacio tan tarde en la noche, este príncipe aún no habría sabido de tus acciones imprudentes. Afortunadamente, Zen Daren no te culpó. Después de saludar nuevamente para expresar mi disculpa, seguí a Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong, fuera de los terrenos del palacio. Durante todo el viaje, sentí una gran gratitud. Nunca podría pagar completamente la gran gracia de Su Alteza Imperial, el príncipe de Yong.